La Escritura está llena de historias que ponen a prueba nuestra percepción y que a menudo quedan ocultas, aunque hay una particularmente cautivadora que se desarrolla en un escenario de rebelión y castigos celestiales. En el capítulo 13 de Primero Reyes se relata el suceso de un profeta anónimo mandado por Dios desde Judá a Betel con un aviso crítico para el rey Jeroboam. Este episodio no solo evidencia la rigurosidad de la obediencia a Dios, sino también las lamentables consecuencias de ignorar sus edictos exactamente como fueron dados. Inicialmente, el profeta ejecuta la misión celestial con fidelidad, evidenciando el poder de Dios mediante profecías y milagros. No obstante, su historia toma un desvío inesperado, que nos enseña una valiosa lección sobre la fragilidad humana y la autoridad absoluta de Dios. Esta introducción nos motiva a considerar cómo un acto de rebeldía puede cambiar drásticamente el destino de una persona, aun cuando la misión parezca estar avalada por la divinidad. La dinámica entre el profeta y Jeroboam es intensa y está impregnada de significado espiritual. Al condenar el altar pagano en Betel y desafiar directamente las directivas del rey, el profeta se manifiesta como un testimonio de la justicia y el poder de Dios. Este enfrentamiento nos recuerda que las verdades sagradas no deben ser transigidas, incluso ante la autoridad humana. A lo largo de este relato, observamos que la travesía del profeta no es un evento aislado. Actúa como un reflejo de nuestras propias experiencias, mostrando los momentos en que podríamos enfrentarnos a la elección entre la obediencia y la desobediencia. A través de su vivencia, somos instados a meditar sobre nuestra habilidad para adherirnos a las directrices de Dios con honestidad y convicción firme. El episodio se narra en el libro de Primero Reyes, capítulo 13, un segmento esencial de la narrativa bíblica que ilustra las repercusiones de las acciones humanas ante los mandatos celestiales. Este capítulo no solo cuenta la historia del profeta enviado a Betel, sino que también resalta la relevancia de obedecer la palabra de Dios sin desviaciones. En este marco, el rey Jeroboam se erige como una figura clave que simboliza la insurrección contra los mandamientos divinos. Su establecimiento de altares paganos en Betel constituye una infracción flagrante de las leyes de Dios, lo que precipita la necesidad de una corrección profética directa. Este fragmento de las Escrituras enfatiza el conflicto entre la lealtad a Dios y las tentaciones de modificar las prácticas religiosas por conveniencias políticas o personales. El profeta sin nombre inicialmente es un paradigma de la obediencia que se ve oscurecida por una elección subsiguiente de rebelarse, lo que destaca la debilidad humana. Su narrativa es un recordatorio de que la sumisión a Dios debe ser total y no parcial. Aquí, la Biblia nos instruye sobre la importancia de adherirse rigurosamente a las directrices divinas, sin dejarnos influir por voces externas, aunque parezcan autorizadas y convincentes. Además, este relato se sitúa en un momento crítico en la historia de Israel tras la división del reino. Esto agrega una dimensión de complejidad política y espiritual a la historia, mostrando cómo las decisiones de liderazgo pueden distanciar a un pueblo de sus fundamentos espirituales y cómo Dios reacciona ante tales acciones. El profeta de Judá inicialmente se muestra como un ejemplo de obediencia, cumpliendo las directivas de Dios al detalle, demostrando el poder y la seriedad de seguir la voluntad divina. Su advertencia al rey Jeroboam no solo es de reprobación, sino también una exhortación al recto proceder y al retorno a la adoración verdadera. Sin embargo, el argumento se complica cuando, después de completar su misión, el profeta acepta una invitación para comer, contraviniendo directamente la orden divina de no consumir alimentos ni bebidas en Betel.
Este acto de rebeldía marca un punto decisivo en su existencia y subraya una verdad crucial. Incluso una transgresión aparentemente menor puede desencadenar resultados catastróficos. Antes de profundizar en este tema crucial, quiero recordarte que en este canal subimos videos diariamente. Para que no te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Estoy convencido de que valorarás las enseñanzas que recibirás cada día. La reacción de Dios ante tal desobediencia es rápida y dura. En su camino de regreso, el profeta es atacado por un león, un símbolo del castigo divino. Este enfrentamiento fatal ilustra vívidamente las consecuencias mortales de desviar los mandamientos de Dios, subrayando la necesidad de una obediencia total y sin concesiones. Este suceso nos ilustra la importancia de mantener una vigilancia constante en nuestra vida espiritual. Cada elección es crucial y cada acto de obediencia o desobediencia repercute no solo en nosotros, sino también en aquellos a nuestro alrededor. La experiencia del profeta nos recuerda que, en nuestro seguimiento a Dios, debemos hacerlo con toda nuestra mente y alma, sin apartarnos del sendero que Él ha marcado para nosotros. Aunque el castigo fue severo, la historia también destaca la misericordia de Dios. Cuando Jeroboam ataca al profeta y su mano queda paralizada, es el mismo profeta quien ruega a Dios por él, lo que lleva a la recuperación de la mano del rey. Este gesto de compasión en medio del castigo refleja la naturaleza benevolente de Dios, siempre dispuesto a perdonar y restaurar a los que admiten sus faltas y buscan su gracia. La conservación del cuerpo del profeta por el león, que no lo devora sino que permanece junto a él y su asno, es otro indicio de la clemencia divina. Aunque el profeta fue sancionado por su rebeldía, Dios se aseguró de que su cuerpo no fuera ultrajado. Esto sirve como un testimonio de la importancia de acatar los mandamientos divinos y al mismo tiempo del cuidado constante de Dios, incluso en momentos de corrección. Esta combinación de justicia y misericordia es fundamental en la doctrina cristiana. Dios es justo y sus sentencias son inapelables, pero también es un Padre compasivo que ansía que regresemos a Él tras errar. Mediante este relato se nos invita a examinar nuestra vida y asegurarnos de que nuestra relación con Dios se base en el cumplimiento de sus leyes y la confianza en su amor y clemencia. El acto del profeta intercediendo por Jeroboam, a pesar de la hostilidad inicial del rey hacia él, destaca el poder del perdón y la importancia de orar por quienes nos perjudican. En el reino de Dios, la misericordia prevalece sobre el castigo, y estamos llamados a ser portadores de esa misericordia incluso hacia quienes podrían no merecerla desde nuestra perspectiva humana. La narración del profeta y el león enfatiza de forma contundente la supremacía de Dios, manifestada tanto en las bendiciones como en los castigos. Esta historia nos enfrenta a la realidad de que, aunque somos seres vulnerables y propensos a fallar, Dios sigue siendo constante y todopoderoso. Su dominio sobre los acontecimientos es absoluto, demostrando que nada está fuera de su alcance, ni siquiera los errores humanos. La fragilidad humana se muestra en la capacidad del profeta para ser engañado y desviar su camino, pese a haber sido advertido directamente por Dios. Este contraste subraya una lección crítica: nuestra necesidad de depender constantemente de Dios para la guía y la fortaleza, evitando así las trampas que se nos presentan a lo largo de la vida. Este reconocimiento de nuestra debilidad es crucial para desarrollar una relación auténtica y obediente con el Creador. La historia también destaca que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus acciones para enseñar lecciones valiosas a ellos y a otros.
A través de la muerte del profeta, Dios no solo castigó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia completa y la seriedad de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. La narrativa del profeta y el león ocurre en un momento crítico de la historia de Israel, después de la división del reino tras las muertes de David y Salomón. Este contexto es crucial para entender la magnitud de los desafíos religiosos y políticos que enfrentaba el pueblo de Israel. La división creó un norte, gobernado por Jeroboam, y un sur, que continuó bajo la dinastía davídica en Judá. Jeroboam, ante la necesidad de afirmar su autoridad frente a la influencia de Jerusalén, creó lugares de culto alternativos en Dan y Betel, donde instauró becerros de oro como ídolos. Esta acción, una clara infracción de los mandatos divinos, marcó un momento crítico para Israel, iniciando una era de decadencia espiritual. La selección de Betel como uno de estos centros fue intencionada. Betel, que significa casa de Dios, había sido escenario de revelaciones sagradas anteriormente, lo que añadió una dimensión trágicamente irónica al uso que Jeroboam hizo del sitio para prácticas idolátricas. Este mal uso de la herencia y el legado espiritual de Betel constituyó un ataque directo a la relación entre Dios y su pueblo. La rebeldía de Jeroboam y su efecto en Israel demuestran cómo las decisiones de liderazgo pueden tener repercusiones extensas y profundas, tanto en el ámbito político como en el espiritual. Este contexto histórico no solo facilita la comprensión de los eventos de Primero en Reyes 13, sino que también subraya la necesidad de líderes leales y la adhesión a los preceptos divinos en momentos críticos. Jeroboam es una figura clave en la narrativa de Israel, cuyo gobierno señaló el inicio de una división definitiva del reino. Esta separación no solo fue una crisis política, sino también una catástrofe espiritual, ya que instauró un culto que rompía abiertamente con las leyes de Moisés, creando ídolos para consolidar su dominio sobre las tribus norteñas. La estrategia de Jeroboam de establecer santuarios en Betel y Dan respondía al temor de perder influencia si su pueblo continuaba adorando en Jerusalén como estaba prescrito. No obstante, este plan político desencadenó una grave ofensa contra Dios, al inducir a la idolatría, lo cual precipitó la eventual ruina del reino. La transgresión de Jeroboam no solo determinó su destino, sino que también moldeó el porvenir espiritual de Israel. Las Escrituras narran cómo este acto de desafío desató una cadena de sucesos que culminarían en un castigo divino sobre el reino del norte. La historia de Jeroboam subraya la relación vital entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este relato nos advierte sobre la obligación de los líderes de guiar adecuadamente a su comunidad y los riesgos de desviar del sendero divino. La historia de Jeroboam ofrece un recordatorio severo de que los dirigentes son responsables no solo ante su pueblo, sino, de manera más crucial, ante Dios. La instauración de la idolatría en Betel por parte de Jeroboam representa una de las faltas más graves en la historia de Israel. Al erigir un becerro de oro y proclamar que esos eran los dioses que liberaron a Israel de Egipto, Jeroboam no solo desechó el culto en el templo de Jerusalén, sino que también desafió directamente el primer mandamiento que prohíbe adorar ídolos. Esta acción tuvo implicaciones devastadoras para el pueblo de Israel. Al adoptar formas de adoración
que contradecían directamente las leyes dadas por Dios a través de Moisés, Jeroboam provocó una ruptura espiritual que afectaría a las generaciones futuras. La idolatría en Betel simboliza la degeneración moral y espiritual que puede ocurrir cuando se abandona la verdadera adoración en favor de prácticas más convenientes o populares. El impacto de estos actos idolátricos no se limitó a la alienación de Dios, sino que también erosionó la cohesión social y espiritual del pueblo. La idolatría llevó a un debilitamiento del sentido de propósito y destino que había sido parte de la identidad de Israel desde el Éxodo. Además, estableció un precedente peligroso de compromiso espiritual y relativismo religioso. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Reflexionando sobre la idolatría en Betel, somos llamados a considerar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden desviarse de lo que es verdadero y honrado delante de Dios. Esta parte de la historia bíblica nos desafía a evaluar la pureza de nuestra adoración y la fidelidad a los mandamientos de Dios, recordándonos la importancia de mantener la integridad en nuestra relación con Él. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, ha sido históricamente un lugar de gran significado espiritual en la tradición judía. Fue aquí donde Jacob tuvo la visión de la escalera que llegaba al cielo, un evento que marcó Betel como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Esta herencia espiritual hace que la elección de Jeroboam de establecer un centro de idolatría en Betel sea particularmente trágica y significativa. La profanación de Betel, con prácticas idolátricas, es un ejemplo de cómo los lugares que una vez fueron santificados pueden ser corrompidos cuando se apartan de su propósito original. Este acto no solo alteró la atmósfera espiritual del lugar, sino que también representó una traición a la memoria y al significado de las intervenciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un sitio de revelaciones divinas, y el Betel de Jeroboam, un sitio de idolatría, ofrece una reflexión profunda sobre la capacidad humana para distorsionar y desviar las bendiciones y los regalos de Dios. Nos recuerda que los lugares y tradiciones que valoramos pueden perder su significado si no los mantenemos centrados en Dios y en su verdad. Finalmente, la importancia espiritual de Betel como lugar de encuentro con lo divino nos invita a consagrar nuestros propios Betels, nuestros corazones, hogares y comunidades, a un culto genuino y devoto. Nos reta a reafirmar nuestro compromiso con Dios, garantizando que nuestras prácticas y creencias estén en consonancia con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La tarea asignada al profeta de Judá fue explícita y directa: enfrentar al rey Jeroboam y censurar las prácticas idolátricas que él había instituido en Betel. Dios envió a su enviado desde Judá a Betel con un mensaje decisivo y enérgico, resaltando la gravedad con la que Dios percibe cualquier desvío de sus leyes y mandatos. La adherencia del profeta a esta misión inicial
demuestra su dedicación y fe en las directrices recibidas, aunque su lealtad más tarde se vería afectada. El recorrido del profeta fue tanto físico como espiritual, simbolizando el eterno conflicto entre la lealtad a Dios y las presiones del mundo exterior. Al adentrarse en Betel, el profeta no solo se enfrentaba al monarca, sino también a una sociedad que había normalizado la idolatría. Esta misión resalta la valentía y la resolución necesarias para sostener la verdad divina en un ambiente adverso. El mensaje que portaba el profeta incluía tanto reprobación como una invitación al arrepentimiento, mostrando que, incluso en su disgusto, Dios anhela la redención de su pueblo. La presencia del profeta en Betel era una demostración palpable del amor incesante de Dios, que emite advertencias por medio de sus profetas antes de ejecutar su juicio. La realización de esta misión nos ilustra sobre el valor de la obediencia total a los dictámenes de Dios. Por medio del ejemplo del profeta, se nos recuerda que nuestra fidelidad hacia Dios debe ser absoluta, sin importar los retos o tentaciones que enfrentemos. Esta enseñanza resuena a través de las generaciones, instándonos a permanecer firmes en nuestra fe y compromiso con el Señor. Al arribar a Betel, el profeta enviado por Dios pronunció una profecía dramática y específica contra el altar idolátrico erigido por Jeroboam. Anunció que un descendiente de David, llamado Josías, surgiría y destruiría dicho altar, evidenciando la fiabilidad de la palabra de Dios y la ineludibilidad de su realización. Esta declaración no era meramente simbólica, sino que contenía una promesa de futura rectificación y renovación. El profeta también efectuó un milagro como signo de la autenticidad de su mensaje. Predijo que el altar se fracturaría y que las cenizas que reposaban sobre él se dispersarían. Este acto no solo validaba su autoridad como emisario de Dios, sino que también funcionaba como una demostración evidente del dominio de Dios sobre las creaciones humanas, en particular aquellas que contravenían sus mandamientos. Este milagro y la profecía enfatizan la seriedad con la que Dios aborda la idolatría y cualquier forma de culto que no se le dedique exclusivamente a Él. A través de estas acciones, el profeta reafirmaba la exigencia divina de lealtad exclusiva y obediencia por parte de su pueblo, subrayando las consecuencias de apartarse de sus preceptos. La profecía contra el altar idolátrico sirve como un potente recordatorio de que ninguna infracción hacia Dios permanece sin respuesta. Nos enseña que, aunque los juicios divinos puedan tardar, su realización es segura y definitiva. Esta lección es crucial para nuestra comprensión de la justicia divina y la necesidad de vivir vidas que reflejen nuestra fidelidad y reverencia hacia el Señor. Cuando Jeroboam oyó la condena del profeta, reaccionó con ira y desdén. En un intento por arrestar al profeta, extendió su mano hacia él, pero en ese instante, su mano se paralizó, incapacitándolo para retraerla. Esta confrontación con el mensajero de Dios fue respondida con un castigo inmediato y evidente, demostrando la protección de Dios hacia sus enviados y la autoridad con la que se pronuncian. La parálisis de la mano de Jeroboam se convirtió en un signo divino no solo para él, sino también para todos los testigos, de que la autoridad de Dios no debe ser desafiada impunemente. Esta reacción divina fue una manifestación del poder de Dios y un aviso de que Él defiende a sus profetas y mantiene su palabra, castigando a aquellos que se oponen a su voluntad. La situación también reveló la misericordia de Dios, pues a pesar de la severidad del castigo, se abrió un camino para la redención. La actitud de Jeroboam ante este milagro pasó de la hostilidad a la humildad, pidiendo al profeta que intercediera por él
para la restauración de su mano. Esto demuestra cómo, incluso en el juicio, Dios busca el arrepentimiento y la restauración de las relaciones rotas. Este episodio enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que toma el pecado y la rebelión. Nos recuerda que Dios no solo es capaz de castigar, sino que también es deseoso de perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en el carácter de Dios. El milagro de la mano seca no solo sirvió como castigo para Jeroboam, sino también como una advertencia para todos los testigos del poder soberano de Dios sobre los reyes y sus reinos. Este milagro demostró de manera inequívoca que ningún poder terrenal puede igualar o desafiar el poder divino. La secuencia de eventos reafirmó la autoridad de las palabras del profeta, mostrando que no solo pronunciaba juicios, sino que estos venían acompañados del respaldo divino. Este incidente también actúa como un recordatorio de que Dios puede usar signos y maravillas para comunicar su mensaje y reafirmar su soberanía. La mano seca de Jeroboam simboliza la impotencia humana frente al poder divino, subrayando que todos los poderes en la tierra están sujetos a la voluntad y el control de Dios. Además, la mano seca representa una interrupción física que refleja una realidad espiritual, la separación de Dios por causa del pecado y la idolatría. Este milagro fue una manifestación física del estado espiritual de Jeroboam y su reino, ambos secos y estériles por haberse apartado de la fuente de vida y bendición. Este milagro es una ilustración de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias adversas y las respuestas punitivas para enseñar y guiar. A través de este acto, Dios no solo estaba castigando a Jeroboam, sino también ofreciéndole una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este aspecto de la historia nos muestra que, incluso en su disciplina, Dios es misericordioso y busca la restauración de sus hijos perdidos. Después del incidente de la mano paralizada, Jeroboam enfrentó una vergüenza pública considerable. Su esfuerzo por someter y penalizar al profeta de Dios terminó en un fracaso rotundo, dejándolo no solo con una marca física, sino también expuesto en su fragilidad espiritual. Este episodio fue decisivo, mostrando a todos los testigos la limitación del poder del rey y su subordinación a la voluntad divina. En su angustia, Jeroboam se vio forzado a solicitar auxilio del mismo profeta a quien había tratado de detener. Su petición de mediación ante Dios resalta la ironía divina y cómo Dios puede transformar las circunstancias para manifestar su soberanía y propósitos. Este suceso demuestra que, en el dominio de Dios, los periodos de mayor debilidad pueden transformarse en momentos para el despliegue de su fuerza y clemencia. La intervención del profeta, orando por la curación de la mano de Jeroboam, refleja un acto de misericordia y compasión que es emblemático del carácter de Dios. A pesar de enfrentar oposición y amenazas, el profeta no vaciló en suplicar a Dios a favor de Jeroboam, resaltando el mandato bíblico de amar a los enemigos y beneficiar a quienes nos acosan. Este acontecimiento culmina con la curación de la mano de Jeroboam, un milagro que actúa como un recordatorio potente de la disponibilidad constante de la misericordia de Dios, incluso para aquellos que han errado profundamente. La humillación y súplica de Jeroboam ilustran la redención y restauración que son factibles cuando las personas se acogen a la autoridad de Dios y buscan su gracia. Durante su confrontación con Jeroboam, el profeta de Judá emitió una profecía notoria por su detalle y visión de futuro. Predijo el nacimiento de un rey llamado Josías, descendiente de David, que finalmente derribaría el altar idolátrico en Betel.
Esta profecía no solo prometía una restauración divina, sino que también afirmaba la persistencia del plan de Dios a través de las épocas. Josías, que ascendería al trono unos 300 años más tarde, se distinguiría por su devoción a Dios y su empeño en purificar la adoración en Israel. Su reinado sería un testimonio de la paciencia y clemencia de Dios, que aguarda el momento oportuno para renovar las prácticas devotas entre su pueblo. La mención explícita de Josías destaca la omnisciencia de Dios, que conoce y dirige el curso de los eventos históricos. Esta profecía también fortalecía la autoridad del profeta en aquel entonces, mostrando que sus declaraciones no eran simples opiniones humanas, sino expresiones de la voluntad divina. El efecto de tal predicción era doble. Servía de advertencia a Jeroboam y su reino sobre el grave riesgo de persistir en su camino de idolatría, y proporcionaba esperanza a los fieles de que su fidelidad no sería ignorada. La promesa de que surgiría un rey justo como Josías también servía de guía ética para los monarcas y líderes, tanto contemporáneos como futuros, señalando que el verdadero éxito y legado dependían de la adherencia a Dios y no solo de logros políticos o bélicos. Así, esta profecía no solo miraba hacia el futuro, sino que también influía en las decisiones y acciones del momento presente. La exactitud de la profecía del profeta sobre Josías es un testimonio poderoso de la fidelidad y precisión de la palabra de Dios. Cuando Josías finalmente ascendió al trono y cumplió esta profecía, confirmó la veracidad de las palabras del profeta y reafirmó la confianza en la capacidad de Dios para prever y planificar eventos mucho antes de que ocurran. Esta exactitud profética no es solo un fenómeno bíblico, sino una demostración de que Dios está activamente involucrado en el curso de la historia humana. El impacto de tal exactitud va más allá de la afirmación de poder divino. También tiene un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Saber que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos puede ofrecer gran consuelo y motivación para vivir de acuerdo con sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. Además, la realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes, sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Después de entregar su mensaje y realizar los milagros predichos, el profeta de Judá comenzó su viaje de regreso. A pesar de la instrucción divina de no detenerse ni comer ni beber en Betel, se enfrentó a una prueba significativa. En el camino, un viejo profeta de Betel lo encontró y lo invitó a su casa, alegando que un ángel del Señor le había dado un mensaje que contradecía la orden inicial de Dios al profeta de Judá. Esta circunstancia colocó al profeta en una situación de riesgo, donde tenía que elegir entre adherirse a la palabra original de Dios o confiar en las afirmaciones del anciano profeta. La posibilidad de mitigar su obediencia por cansancio, hambre o cortesía probó su integridad y lealtad a las directrices recibidas directamente de Dios. El conflicto del profeta resalta la necesidad de un discernimiento agudo y una obediencia constante en la vida espiritual.
Muestra que incluso las voces que parecen fiables y eruditas pueden inducir a error si contradicen la palabra explícita de Dios. Esta parte de la historia sirve como advertencia sobre cómo las decisiones que parecen menores pueden tener repercusiones importantes, especialmente si comprometen nuestra obediencia a Dios. Este evento también refleja la lucha perpetua entre la obediencia y la tentación, un leitmotiv en la Biblia que enfatiza nuestra dependencia de Dios y su palabra para orientación en cada decisión. La prueba del profeta es un recordatorio contundente de que debemos mantenernos vigilantes y firmes en nuestro compromiso con Dios, sin ceder ante conveniencias o incertidumbres. El anciano profeta de Betel, que indujo al profeta de Judá a desobedecer el mandato de Dios, emerge como una figura trágica y una advertencia sobre los riesgos del engaño espiritual. A pesar de su afirmación de haber recibido un mensaje angelical, su información era incorrecta y condujo al profeta de Judá a una infracción fatal. Este engaño muestra cómo los errores y las falsedades pueden estar disfrazados de autoridad espiritual y desviar incluso a los más devotos. La interacción entre ambos profetas ilustra la complejidad del discernimiento espiritual, donde es necesario evaluar no solo las intenciones y mensajes de los demás, sino también alinear nuestras acciones de forma continua con las instrucciones divinas precisas. La tragedia del profeta de Judá no solo fue consecuencia de su elección, sino también del influjo pernicioso de otro, recordándonos la importancia de ser prudentes con quienes nos orientan y los mensajes que aceptamos. El incidente también enfatiza la responsabilidad personal frente a la palabra de Dios. Aunque el anciano profeta engañó, la responsabilidad última de la transgresión recae en el profeta de Judá, quien había sido instruido directamente por Dios. Esto nos enseña que, aunque otros pueden influenciarnos, la última decisión y sus efectos son nuestra propia responsabilidad. Este episodio actúa como un sombrío aviso sobre las consecuencias del engaño dentro de la comunidad de fe. Resalta la necesidad de mantener una vigilancia espiritual constante y un compromiso sólido con la verdad de Dios, como defensas contra las mentiras que pueden aparecer incluso en entornos religiosos que parecen seguros. La elección del profeta de Judá de aceptar la hospitalidad del anciano profeta y comer en su hogar resultó en una infracción fatal. A pesar de las advertencias y milagros que había presenciado y realizado anteriormente, su incapacidad para seguir una instrucción divina específica mostró un momento de vulnerabilidad humana con consecuencias trágicas. Su muerte a manos de un león tras abandonar la casa del anciano profeta no solo fue un castigo individual, sino también una señal divina para Israel y todos los observadores. El león que acabó con la vida del profeta no devoró su cuerpo ni lastimó al burro, lo que claramente señalaba que esto no era un evento natural, sino un acto de castigo divino. Este detalle resalta la importancia que Dios otorga a la obediencia de sus mandamientos y cómo la desobediencia puede resultar en castigos severos, destinados a ser una enseñanza tanto para el individuo afectado como para la comunidad. Este trágico final del profeta resalta la importancia de la persistencia en la obediencia a lo largo de toda la vida de fe. No es suficiente obedecer parcialmente o solo en momentos de conveniencia. La obediencia a Dios debe ser completa y constante. La historia del profeta sirve como un recordatorio severo de que, aunque seamos fieles en muchas áreas, un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. La muerte del profeta en estas circunstancias no solo enfatiza la justicia de Dios, sino también su misericordia, pues a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el burro muestran que incluso en el juicio, Dios puede señalar
hacia la redención y la posibilidad de gracia. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la complejidad del carácter divino y la seriedad con que debe ser tomada su palabra. El encuentro fatal del profeta con el león se despliega poco después de su desobediencia, cuando estaba en el camino de regreso a su hogar. Este suceso no solo sirve como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un animal que en la Biblia a menudo simboliza el poder y la majestad divina, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, subrayando la gravedad de la transgresión del profeta. Este incidente demuestra que la desobediencia a las instrucciones claras de Dios puede llevar a resultados desastrosos y definitivos. El profeta, a pesar de sus buenas intenciones y servicios previos, no pudo escapar de las consecuencias de su acto final de desobediencia. Este trágico desenlace sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre la importancia de seguir fielmente la guía divina sin desviarse. La intervención del león demuestra cuán rápidamente Dios puede actuar para afirmar sus leyes y orden. A diferencia de otras narrativas bíblicas, donde la paciencia de lo divino se manifiesta a lo largo de generaciones, en este caso, la reacción ante la desobediencia es inmediata y categórica, subrayando la enseñanza de que ciertas conductas acarrean consecuencias directas y graves. Este incidente no solo repercute en el profeta, sino en toda la comunidad que llegaría a conocer este suceso. La muerte del profeta actúa como un aviso severo y formativo para los demás, mostrando que los preceptos de Dios no son meras sugerencias, sino órdenes que se deben seguir para eludir desenlaces trágicos. El león y el asno presentes en este relato bíblico no son meros elementos narrativos, encarnan un simbolismo profundo y esencial. El león, como ejecutor de la justicia divina, simboliza la autoridad y el dominio de Dios sobre la vida y la muerte. En diversas culturas, el león es considerado el monarca de los animales, reflejando aquí el rol de Dios como el juez último y rey supremo de toda la creación. El asno, en contraste, representa la humildad y la sumisión, cualidades que se esperan de los devotos seguidores de Dios. En la narrativa, el asno acompaña al profeta en su obediencia y en su falta de ella, y el hecho de que el león no lo dañe resalta la inocencia del asno frente a la culpabilidad del profeta. Este aspecto refuerza el mensaje de que el juicio divino es selectivo y exacto, afectando únicamente a aquellos directamente responsables de las faltas. El contrapunto entre el león y el asno también ilustra la dualidad en la naturaleza de Dios. Su majestuosidad y poder, representados por el león frente a su humildad y cercanía, simbolizadas por el asno. Este equilibrio entre grandiosidad y benevolencia es crucial para comprender el carácter de Dios, quien, siendo un juez recto, también es un padre amoroso y compasivo. Además, el hecho de que el león se mantenga al lado del cuerpo del profeta y del asno sin devorarlos es una acción cargada de simbolismo, señalando que el propósito del juicio no es la destrucción por sí misma, sino más bien servir de advertencia a los espectadores y un recordatorio de la sacralidad de las leyes divinas. El castigo sobre el profeta no fue un suceso natural, sino claramente uno de origen divino, destinado a impartir lecciones espirituales fundamentales. En primer lugar, evidencia que Dios tiene la capacidad de intervenir directamente en el mundo natural para imponer su voluntad, y que su justicia excede las normas humanas de naturaleza y moral. Este acto de juicio directo refuerza la noción de que nada escapa al alcance o conocimiento de Dios.
Este juicio divino sirve para recordar a la comunidad de creyentes que las repercusiones del pecado y la desobediencia son reales y ocasionalmente inmediatas. En un contexto donde las acciones a menudo parecen no acarrear consecuencias, esta narración bíblica resalta que en el ámbito espiritual, las decisiones y acciones tienen repercusiones duraderas y perceptibles. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta historia también enseña sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga al azar o sin discriminación. Su juicio es siempre justo y adecuado a la transgresión. La muerte del profeta por desobedecer una instrucción específica de Dios es un recordatorio de que los mandatos divinos no son negociables ni sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que cuando se cruzan activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. El sepulcro compartido entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es significativo, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación post-mortem. Aunque el viejo profeta fue el instrumento de la tentación que llevó al profeta de Judá a su muerte, su decisión de enterrar al profeta en su propio sepulcro representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este acto puede ser visto como una forma de redención para el viejo profeta, quien, a través de este gesto final, busca hacer lo correcto por el profeta caído, honrando su servicio y dedicación a Dios, incluso en la muerte. La sepultura compartida también refleja la complejidad de las relaciones humanas y espirituales, donde los errores y las transgresiones no borran necesariamente el valor o la importancia de una persona. El gesto del anciano profeta de instruir a sus hijos para que lo sepulten junto al hombre de Dios indica una profunda admiración y un anhelo de asociación eterna con la integridad, a pesar de sus propias fallas en vida. Esta directriz puede verse como un anhelo por alinearse con la justicia y la verdad divina, admitiendo sus errores y buscando redención. Así, la tumba compartida no solo actúa como un descanso final para ambos hombres, sino que también simboliza las verdades espirituales que engloban la justicia, la misericordia y la redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores, siempre hay espacio para el reconocimiento y la reconciliación, tanto con Dios como con aquellos a quienes hemos perjudicado con nuestras decisiones. La narrativa del profeta y el león profundiza en nuestra vulnerabilidad humana, especialmente en cómo somos susceptibles al error y la tentación. A pesar de recibir instrucciones claras y ser testigo de milagros, el profeta de Judá sucumbió al engaño, evidenciando que todos somos propensos a la fragilidad humana.
Esta vulnerabilidad nos recuerda la importancia de mantener una constante vigilancia espiritual y depender de Dios para la orientación y fortaleza. La historia demuestra cómo nuestras decisiones impactan más allá de nuestra propia existencia, afectando a otros en la comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo de lección para generaciones futuras. Reconocer nuestra vulnerabilidad nos motiva a buscar activamente sabiduría y guía divina en cada decisión, conscientes de que nuestra capacidad para discernir y elegir sabiamente puede ser fácilmente comprometida. Este relato también ilustra la gracia de Dios ante nuestra fragilidad. Aunque el profeta fue duramente castigado por su desobediencia, la preservación de su cuerpo y la protección del burro indican una misericordia inherente en los actos de juicio divino. Nos recuerda que, aunque frágiles y erróneos, Dios nos ofrece caminos hacia la redención y la restauración. La vulnerabilidad humana destacada en este relato bíblico nos llama a la humildad y al arrepentimiento sincero. Aceptar nuestras limitaciones y errores es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra fragilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de vida en Él. El dilema de la justicia divina se manifiesta claramente en la historia del profeta y el león, mostrando cómo la justicia perfecta de Dios se encuentra con la imperfección humana. Este relato resalta la capacidad de Dios para juzgar de manera justa, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a veces incomprensible desde una perspectiva humana, es siempre equitativa, medida y perfectamente ajustada a cada situación. La muerte del profeta subraya la gravedad con la que Dios trata la desobediencia, pero también destaca que sus juicios sirven para impartir lecciones esenciales tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque su justicia pueda parecer severa, es también una manifestación de su amor, diseñada para corregir, guiar y finalmente restaurar. Este episodio nos insta a reflexionar sobre nuestras propias percepciones de justicia. En nuestras interacciones y en la sociedad solemos buscar justicias que nos resulten inmediatamente comprensibles y equitativas según nuestros propios estándares. Sin embargo, la historia del profeta nos recuerda que la justicia divina no siempre coincide con la humana y que la sabiduría de Dios frecuentemente supera nuestro entendimiento. La justicia de Dios se presenta no solo como un castigo, sino como una llamada al arrepentimiento. La historia enseña que incluso en su justicia, Dios está buscando la restauración de la relación con sus criaturas. Esta comprensión nos invita a adoptar una visión más compasiva y paciente de la justicia en nuestras propias vidas, buscando siempre el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana es un tema constante en la Biblia, evidenciado no solo en las historias de juicio, sino también en las de redención. A pesar de los fallos y las caídas de la humanidad, Dios ha implementado un plan continuo de salvación que se manifiesta en eventos tanto grandes como pequeños. La promesa de un rey como Josías, que surgiría para restaurar el verdadero culto y guiar a su pueblo de vuelta a la obediencia, es un ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos para cumplir sus propósitos redentores. Esta redención no se limita a correcciones puntuales o a intervenciones aisladas. Es un proceso continuo que busca restaurar completamente la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía cumplida son partes de un mosaico más amplio que revela la paciencia, la perseverancia y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. El estudio de la historia bíblica y la reflexión sobre la intervención divina en ella
nos enseñan que no estamos a merced de un ciclo interminable de caídas y fracasos. En cambio, somos partícipes y testigos de un plan divino que avanza hacia una culminación redentora, donde el amor y la justicia de Dios se manifiestan plenamente. Esta comprensión fortifica nuestra fe y esperanza, permitiéndonos contemplar nuestras vidas como partes de un plan divino más amplio. Nos impulsa a vivir de manera que nuestras acciones se alineen con los fines redentores de Dios, conscientes de que cada decisión y cada acto de fe suman a la gran obra que Él desarrolla en el mundo. La constante lealtad a Dios es un aspecto esencial en la vida del profeta y un pilar de la enseñanza bíblica. Este relato enfatiza que la obediencia a Dios debe ser absoluta y sin condiciones. La dramática caída del profeta demuestra vívidamente las consecuencias de la desobediencia, incluso en aspectos que pueden parecer triviales o sin importancia para los seres humanos. La lealtad constante a Dios va más allá de un mero ejercicio de disciplina religiosa. Es una respuesta al amor y a la autoridad de Dios. Aceptar a Dios como el soberano de nuestras vidas significa darle prioridad en todas nuestras decisiones, comportamientos y pensamientos. Esta devoción total es lo que nos mantiene en el sendero correcto y salvaguarda nuestra relación con Él. Este compromiso también refuerza nuestra habilidad para resistir las tentaciones y engaños que enfrentamos inevitablemente. Así como el profeta fue seducido por el anciano profeta, nosotros también podemos desviarnos si nuestra lealtad se debilita. La perseverancia en nuestra fe y obediencia funciona como un escudo contra las fuerzas espirituales que intentan desestabilizar nuestro andar con Dios. Además, la fidelidad a Dios genera un impacto testimonial significativo en quienes nos rodean. Al vivir vidas de obediencia y dedicación inquebrantables, mostramos el poder transformador de la fe y brindamos un ejemplo palpable de la gracia y verdad de Dios en acción. Este testimonio puede motivar y animar a otros a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. La resistencia al engaño espiritual es un desafío constante en la vida cristiana, como lo ilustra claramente el relato del profeta engañado. El anciano profeta simboliza las voces del mundo que, a pesar de parecer autorizadas y piadosas, en realidad pueden alejarnos de la verdad divina. Este relato nos instruye sobre la necesidad de discernir meticulosamente las influencias y los mensajes que recibimos, siempre evaluándolos a la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual es especialmente peligroso porque frecuentemente se disfraza de verdad. Esto nos exige ser estudiantes aplicados de la Biblia y mantener una relación continua y cercana con Dios a través de la oración y la meditación. Solo a través de un conocimiento profundo de la verdad divina podemos esperar, identificar y resistir las falsedades que enfrentamos. El combate contra el engaño espiritual no es solo una lucha individual, es una batalla que se lleva a cabo dentro de la comunidad de creyentes. Compartiendo nuestras percepciones y experiencias, podemos apoyarnos mutuamente para mantenernos firmes ante las mentiras y engaños que tratan de desviarnos. La comunidad funciona como un sistema de soporte y verificación que refuerza nuestra habilidad para permanecer leales a la verdad. Este relato nos anima a ser proactivos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos contra las influencias negativas, sino también comprometiéndonos activamente con la verdad. Al hacerlo, no solo protegemos nuestras propias vidas espirituales, sino que también fortalecemos la integridad y la salud de toda la comunidad de creyentes. El llamado a una obediencia total a Dios es el culmen de las lecciones aprendidas a través de la vida y la muerte del profeta.
Este relato subraya que la obediencia parcial o condicional no es suficiente para cumplir con los estándares de Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que cada mandato de Dios es importante y debe ser seguido completamente para evitar las consecuencias de la desobediencia. La obediencia total implica un compromiso completo con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de seguir ciertas reglas o participar en rituales religiosos. Se trata de una entrega total de nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones a Dios. Esta entrega requiere una profunda confianza en Él y en su soberanía sobre nuestras vidas, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros. Este tipo de obediencia también requiere una vigilancia constante y una evaluación continua de nuestras motivaciones y acciones. Debemos preguntarnos regularmente si nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios o nuestras propias preferencias y deseos. Esta autoevaluación es crucial para mantenernos en el camino de la obediencia total. La obediencia total es a menudo un camino difícil que requiere sacrificios y puede llevarnos a enfrentar desafíos y oposiciones, tanto internas como externas. Sin embargo, las recompensas de tal obediencia son inmensas, incluyendo la paz interior, la guía clara de Dios en nuestras vidas y la protección de los engaños y errores que pueden desviarnos. A través de la obediencia total, podemos experimentar una relación más profunda y satisfactoria con Dios, sabiendo que estamos viviendo en plena armonía con su voluntad divina. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial como nuestro guía hacia la verdad, especialmente en un mundo lleno de engaños y medias verdades. En la vida del creyente, el Espíritu Santo no solo ofrece consuelo y compañía, sino que también proporciona discernimiento y sabiduría para navegar las complejidades de la vida conforme a la voluntad de Dios. Este aspecto del Espíritu es esencial para mantenernos en el camino de la obediencia y fidelidad a Dios. La narrativa del profeta y el león enfatiza cuán crucial es depender del Espíritu Santo para diferenciar la verdad de la mentira. Si el profeta hubiese prestado más atención a la orientación del Espíritu, posiblemente habría detectado el engaño del anciano profeta y evitado su fatal desenlace. Esto nos recuerda que, en nuestro camino espiritual, debemos esforzarnos por buscar constantemente la guía del Espíritu Santo en cada decisión y relación. El Espíritu Santo también juega un papel esencial en ayudarnos a entender las Escrituras, que son el fundamento de la verdad divina. Sin su iluminación, el texto bíblico podría quedarse como simple texto. Sin embargo, con su intervención, estas palabras se convierten en un mensaje vibrante y efectivo, capaz de cambiar corazones y renovar mentes. Este rol del Espíritu es vital para llevar una vida que realmente refleje los valores y el carácter de Cristo. Además, el Espíritu Santo nos equipa para proclamar la verdad de Dios con audacia y precisión en un entorno que a menudo rechaza los mensajes del Evangelio. Al igual que el profeta fue enviado a confrontar las prácticas idólatras en Betel, se nos invita a brillar como luces en la oscuridad, movidos por el Espíritu Santo para actuar y hablar de formas que glorifiquen a Dios y atraigan a otros hacia Él. Esta misión, aunque llena de desafíos, se ve reforzada y facilitada por la presencia constante del Espíritu en nuestras vidas. La historia del profeta y el león nos inspira a reflexionar sobre la necesidad de reafirmar nuestro compromiso con Dios. Este relato no solo actúa como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también como un llamado a revisar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Un verdadero compromiso con Dios va más allá de la obediencia superficial. Exige
una entrega completa de nuestro ser, confiando en que sus planes son superiores a los nuestros. Renovar nuestro compromiso con Dios también implica rededicar nuestras vidas a seguirlo sin condiciones, buscando su voluntad en todas las situaciones, no solo en aquellas que nos resultan cómodas o convenientes. Esto podría requerir cambios profundos en nuestras prioridades, acciones e incluso relaciones. Pero es crucial para vivir una vida que realmente esté en consonancia con los principios del reino de Dios. Este compromiso renovado debe manifestarse también en cómo interactuamos con los demás. Así como el profeta fue enviado a Betel con un mensaje divino, se nos llama a ser embajadores de Cristo, difundiendo su amor y verdad en un mundo que desesperadamente necesita a ambos. Al vivir vidas que claramente reflejen nuestros valores cristianos, podemos influir positivamente en quienes nos rodean. Un compromiso reforzado con Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. A pesar de los desafíos y pruebas que enfrentamos, el estar alineados con Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas nos otorga una paz y satisfacción que no se ven afectadas por las circunstancias externas. Este compromiso nos impulsa a seguir creciendo en nuestra fe y a buscar con entusiasmo los planes que Dios tiene para nosotros. Esta historia del profeta y el león, más que ser solo un relato bíblico, actúa como un espejo para nuestra autoevaluación y una invitación a una reflexión personal profunda. ¿Cómo estamos atendiendo los mandatos de Dios en nuestra vida? Existen áreas donde nuestra obediencia no es total. Este es el momento para que cada uno de nosotros considere seriamente la dirección y calidad de su caminar espiritual. Esta historia nos alienta a pensar en cómo estamos respondiendo al engaño y a la tentación en nuestro entorno. Estamos equipados con el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. ¿Cómo podríamos mejorar en esta área para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio? Asimismo, quisiera animar a cada lector a compartir sus impresiones y reflexiones sobre esta narrativa. ¿Qué enseñanzas adicionales pueden observar en esta historia? ¿De qué manera esta reflexión ha modificado su percepción sobre la obediencia y la lealtad a Dios? Sus aportaciones y puntos de vista no solo enriquecen nuestro debate, sino que también contribuyen a forjar una comunidad de fe en la que todos podemos crecer y aprender unos de otros. Finalmente, si esta narración ha resonado de alguna forma en su corazón o le ha impulsado a replantearse aspectos de su camino espiritual, le animo a que lo comparta. A menudo, expresar nuestras vivencias y desafíos puede ser el primer paso hacia una transformación significativa y una renovada dedicación a Dios. Estamos unidos en este peregrinar de fe y cada voz aporta profundidad y riqueza a nuestra comprensión colectiva de la palabra de Dios.